Buenos días. Cuando me digáis. ¿Sí? Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria en la que tratamos de darle visibilidad al Día Europeo del Arte Rupestre, que, como sabéis, se celebra mañana, día 9. Esta es una conmemoración instaurada por el Consejo de Europa, que cumple su segunda edición, y para la Comunidad Autónoma de Extremadura es un motivo de especial interés porque el arte rupestre en nuestra comunidad autónoma está últimamente muy de moda por cuestiones que todos recordáis, fundamentalmente a partir de las dataciones que se hicieron en la cueva de Maltravieso, siendo como es Maltravieso uno de los lugares emblemáticos del arte rupestre en la península ibérica y en toda Europa. Además, el arte rupestre tiene la virtualidad de conjugar de una manera muy notable el patrimonio con la naturaleza y tiene también ese valor del territorio, que yo creo que es uno de los elementos que debemos poner en valor en la estrategia de desarrollo de las políticas culturales. El territorio importa y mucho cuando hablamos de la recuperación del patrimonio, cuando hablamos de la recuperación de las poblaciones y cuando hablamos de la identidad de los pueblos. Por lo tanto, este día, el Día Europeo del Arte Rupestre, nos sirve muy mucho desde Extremadura para poner en valor todas estas estrategias. Quiero señalar también que Extremadura es uno de los socios fundadores de la red que promueve esta iniciativa, que es la red de arte rupestre europea, que es un socio muy activo. Tendréis oportunidad después de hablar con la persona que lidera este proyecto dentro de la Junta de Extremadura, que me acompaña, el jefe de sección de Arqueología, Hipólito Collado, y por lo tanto tenemos también una cierta responsabilidad de que esta iniciativa, que tiene solamente con 2 años, pueda permanecer en el tiempo. Extremadura aporta a este proyecto 8 lugares de gran interés patrimonial que están ubicados en Valencia de Alcántara, en Alburquerque, en Las Hurdes, en Maltravieso, en Monfragüe, en la Zarza de Alange, en el yacimiento de la Calderita, en Cabeza del Buey o en Magacela. Yo creo que es una aportación notable a ese conjunto de estaciones rupestres que en el total de la red suman más de un centenar a lo largo de una gran cantidad de países europeos, entre los que podemos destacar pues, Portugal, Italia, Francia, en fin. Digamos que estamos dentro de una red que tiene una gran visibilidad a nivel europeo y que nos va a permitir también, si seguimos trabajando en esta dirección, que nuestros yacimientos de arte rupestre sean cada vez más conocidos. La idea con la que trabajamos este año es la de poder darle visibilidad a un elemento central de esta estrategia de desarrollo del arte rupestre en Extremadura, que es nuestra pertenencia al itinerario cultural europeo. El hecho de tener un itinerario cultural europeo yo creo que refuerza la visibilidad y da también una oportunidad a otras estrategias de desarrollo territorial que pueden estar vinculadas notablemente al turismo, pero no solo al turismo. Vamos a aprovechar este año para iniciar un programa del que luego comentará Hipólito Collado, pero vamos a iniciar este año un programa para llegar a todos los municipios que están dentro de esta red del itinerario cultural europeo, para que podamos visibilizar también sobre el territorio de Extremadura cuál es esa red que se ha creado en nuestra comunidad autónoma. Así que lo fundamental para nosotros en la mañana de hoy es dar visibilidad al arte rupestre, dar visibilidad al territorio extremeño dentro de esta estrategia de desarrollo de los proyectos culturales y también darle visibilidad al itinerario cultural europeo, que yo considero figura de primer nivel a la hora de establecer estrategias de impulso de la cultura, del arte y del patrimonio. Os dejo con Poli, que os contará también un poco la idea que se tiene de trabajar con estos 8 enclaves de cara a la promoción del arte rupestre en Extremadura. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Me uno a la salutación del director general.
Y bueno, el Itinerario Cultural Europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, CARP, por el acrónimo que desarrolla, es una iniciativa que cumple ahora 10 años. Este itinerario fue concebido por el Consejo de Europa, ya nos vamos haciendo mayores, hace ya 10 años, y como ha dicho el director general anteriormente, fuimos ese grupo de entidades que, siendo conscientes de la importancia que el arte rupestre iba adquiriendo cada vez más en esta dinámica de ocio cultural, de esta demanda progresiva que vamos teniendo, y ahora con estas circunstancias del COVID ustedes habrán podido ver lo importante que es el territorio al interior y el poder ofrecer una oferta turística que se escape de esa dinámica habitual de playa y un ocio ya que va siendo cada vez superado por esta dinámica cultural, pues la importancia que era tener una oferta de calidad, una oferta integradora, una oferta vinculada al territorio, a un territorio como es el extremeño, enorme, muy bien conservado, muy bien preservado, donde el arte rupestre hay que entenderlo en ese enclave, en ese paisaje. Estamos haciendo de los paisajes museos y de los museos paisajes. Por tanto, estamos integrando un simbolismo que ya empezó a ser realizado por nuestros antepasados hace más de 67.000 años, en el caso de Maltravieso, pero que se continuó haciendo durante toda la prehistoria hasta prácticamente la llegada del latín, o sea, la llegada de la escritura, porque a fin de cuentas lo que nos hicieron los hombres del pasado, los hombres y las mujeres del pasado, ha sido dejarnos sus mensajes escritos encima de la piedra, hasta que pudimos cambiar el sistema de comunicación y tener la escritura y tener la lectura y el papel, ¿no? En ese marco de mensajes, pues Extremadura tiene la fortuna enorme de ser una de las regiones más importantes por calidad, cantidad y características dentro del arte rupestre, no diría solo de la península ibérica, que es mucho y muy bueno el que, como saben ustedes, tenemos, sino del marco europeo. Es que tenemos una riqueza patrimonial absolutamente espectacular, con más de 1.100 enclaves con arte rupestre prehistórico, desde los más antiguos, como ya digo, tenemos la fortuna, la tremenda fortuna de contar con la Cueva de Maltravieso, que hoy por hoy es la cuna del arte rupestre europeo, es el arte rupestre a fecha de hoy datado más antiguo, y además tenemos una implantación de un arte rupestre maravilloso hecho por las sociedades ya conocedoras de la agricultura y de la ganadería hace más de 5.000 años. O sea, no hablo de un elemento patrimonial de escaso nivel, hablo de elementos patrimoniales de una calidad muy alta y además, como ya os he dicho, integrados en un territorio. Eso hizo que habría que visibilizarlo, y creo que la mejor manera es trabajar en común, trabajar en red. Es la forma de hoy en día poder abordar proyectos de este nivel. Y estamos trabajando en una red que es el Itinerario Cultural Europeo, es un reconocimiento del Consejo de Europa importantísimo. El Itinerario Cultural Europeo es el Camino de Santiago, para que os hagáis una idea. Y el año pasado hubo más de 2 millones de personas, tenemos una media de más de 2 millones de personas que de alguna forma se acercaron a los enclaves rupestres europeos que están vinculados a esta red. O sea, tenemos un potencial de clientes, entre comillas lo de clientes, de más de 2 millones de personas que quieren ver arte rupestre, que les gusta desplazarse para ver arte rupestre y que demandan este tipo de ocio cultural. En ese marco están integrados los enclaves directamente que ha comentado Paco, los 8 enclaves rupestres extremeños. Eso no quiere decir que sea un itinerario que esté muerto en el sentido de que no va a evolucionar. Evolucionamos y seguiremos evolucionando para bien y para mal. Hay que mantenerlo, pero también hay que incorporar las novedades de muchísima calidad que se están descubriendo, y porque la investigación avanza y no podemos quedarnos anquilosados en un único elemento. Por tanto, en un futuro podremos ir incorporando todas esas novedades que da la investigación. Y de cara a la difusión, pues desarrollamos actividades que sean atractivos y que permitan que la gente se acerque a este arte rupestre, que lo siga conociendo y que siga valorando en su justa medida lo que le estamos ofertando. Vamos a desarrollar una serie de actividades muy didácticas, muy divulgativas,
pensando en una no focalizada, sino en un rango de edad, un rango social amplísimo, desde niños, desde escolares, familias, especialistas interesados que puedan estar acercándose a actividades que van a ser, que arrancan en esta campaña en el Parque de Monfragüe, en el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Monfragüe, con visitas guiadas, con actividades vinculadas a talleres de la prehistoria, donde podéis acercaros y conocer cómo era la vida en la prehistoria de una forma muy dinámica y pensando mucho en el público infantil. Y, por supuesto, os vais a encontrar con uno de los conjuntos de arte rupestre más maravillosos que tenemos en esta región, que es el del Parque de Monfragüe, el Abrigo del Castillo, que es una de nuestras joyas prehistóricas, por llamarlo de alguna manera. A lo largo, sucesivamente, y tener en cuenta que mientras el COVID lo vaya permitiendo, que también programar ahora este tipo de actividades es complicado, de aquí en adelante, en estos meses, se van a ir programando conferencias vinculadas a esos núcleos de arte prehistórico para acercar, sobre todo a la gente que vive en el mismo territorio, que conozcan esos enclaves que muchas veces son desconocidos para ellos y que, sobre todo, que aprendan de la importancia que tienen, que aprendan a valorar una cosa que algunas veces puede pasar desconocida y les cuesta trabajo entender por qué es importante, qué significan, o hay que acercarlo a la sociedad y hay que hacer mucha labor educativa y didáctica. Y también el año pasado, con motivo del Día Internacional del Arte Rupestre Europeo, se organizó con los escolares, entre las muchas actividades, un concurso de dibujo donde participaron más de 1.800 escolares de todo el ámbito europeo, de todos los socios que están vinculados a la RESCAR, y con los dibujos seleccionados se ha hecho una exposición itinerante que vendrá a Extremadura, esperemos que va a empezar también por el Centro de Interpretación del Arte Rupestre de Monfragüe y que va a ir vehiculando por todos los destinos del itinerario cultural. Esas son las actividades también programadas, visitas guiadas a lugares con arte rupestre que se van a ir haciendo, ya se irán anunciando debidamente para ir ajustando la oferta al interés general, y en las diversas redes sociales vinculadas tanto a la Junta de Extremadura, a la Dirección General de Patrimonio, a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, como a la propia red del itinerario cultural del arte rupestre, vais a tener anunciada esa oferta que os comentamos hoy. Y una iniciativa que ponemos este año, que vamos a empezar este año y que espero que siga siendo, porque a mí me hace muchísima ilusión y nos ha hecho mucha ilusión al equipo de la consejería, que es otorgar el PIN de plata. Es un reconocimiento, es un PIN de plata con el logo del Itinerario Cultural Europeo a personas que de reconocer la tarea desinteresada, absolutamente desinteresada, y que hace pero que es fundamental, de personas que están ayudando a difundir y a programar el arte rupestre. Eso se van a entregar, en este año vamos a entregar a 2 personas que ya se anunciarán en su momento, no queremos desvelar el nombre actualmente, y que han hecho por descubrimientos y por su tarea en Extremadura ese reconocimiento del PIN de plata del itinerario cultural del arte rupestre europeo. Un poco esas son las actividades marco. Y bueno, por último, por supuesto, que esto es otro de los reconocimientos fundamentales, la entrega a cada uno de los, en este caso los ayuntamientos, en los cuales se ubican estos lugares con arte rupestre europeo, pues el Ayuntamiento de Cáceres con la Cueva de Maltraveso, el Ayuntamiento de La Zarza con la Calderita, los diferentes enclaves a lo largo de estas actividades que tenemos programadas durante estos meses, cuyo pistoletazo se da con el Día Internacional del Arte Rupestre, se le da entrega de estas placas como reconocimiento a ese lugar, este distintivo, que no es otra cosa que un distintivo de la calidad que atesora su arte rupestre de su término municipal. Es un reconocimiento de estar integrados, que lo conozcan y que sepan que forman parte de una red donde el arte rupestre es el principal protagonista. Y un poco más, si queréis o tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición.
Sí, gracias. Esos itinerarios, esa red europea, esos itinerarios en concreto, ¿se ofrecen a modo de paquete turístico al uso o cada uno se lo monta como quiere? Perdón, no te entendí, disculpa, es que... Los itinerarios, estos itinerarios europeos que figuran en todo esto, si se ofrecen de forma conjunta por la red europea a modo de un paquete turístico al uso o cada uno se los monta. Uno ve aquí Extremadura, yo me voy a Monfragüe, me voy a Las Hurdes. Sí, no sé cómo. Es un itinerario que cada uno tiene, es una oferta turística conjunta, o sea, forma parte de un paquete, como puede ser, aquí en Extremadura están esos itinerarios, pero tú puedes ir a Castilla y León y todo se oferta de manera conjunta, de manera global. Es la importancia de trabajar en red, donde la gestión de este itinerario cultural se hace de forma global, donde un punto es importante una red, y donde te pones al mismo nivel que la propia Cueva de Altamira, el Parque del Coa o la Cueva de las Condes en Francia. En ese marco de ese itinerario, que además vehicula y viaja por diferentes ferias de turismo a nivel internacional, se oferta la red de lugares con arte rupestre de Extremadura. Están las actividades que están anunciadas, creo que ha pasado Jordi unos carteles, creo, en la sede del Centro del Arte Rupestre del Parque Nacional, de Monfragüe. El Parque Nacional de Monfragüe tiene un centro dedicado al arte rupestre, es un centro precioso que se explica, que está dedicado a enseñar toda la riqueza. Os recuerdo que el conjunto de arte rupestre de Monfragüe son más de 115 lugares con arte prehistórico de muchísima calidad, y tiene un centro de interpretación que está en Torrejón el Rubio, donde se explica todo ese conjunto de arte rupestre, y ahí se focalizan las primeras actividades de este año.